De Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Y tal y como hicimos ayer, pues estamos dedicando estos 2 días a una forma especial. Estamos utilizando nuestro programa para hacer una presentación de un tema de actualidad que nos dé pie también para dar razón de nuestra fe y para profundizar en nuestra fe en Jesucristo, en lo que se llama la Cristología. El motivo es que la Congregación para la Doctrina de la Fe publicaba recientemente, esta misma semana, publicaba una notificación sobre las obras de un teólogo concreto, de John Sobrino, un teólogo español que está nacionalizado en El Salvador, en América, llamando la atención sobre las incorrecciones que existen en algunas obras suyas en torno a la fe en Jesucristo. La Iglesia tiene también ese mandato de cuidar la fe, de cuidar el depósito de la fe y de, lógicamente, ver si se siente representada en un teólogo para encomendarle la enseñanza de la fe. Aquí no se está poniendo en duda el derecho que tenga una persona como ciudadano de publicar un libro y de decir en ese libro lo que entienda que tiene que decir. No se pone en duda un derecho constitucional de que alguien tenga un libre pensamiento y lo publique. Lo que se cuestiona es que esa persona, cuando lo haga, afirme que está enseñando la fe de la Iglesia Católica, que lo esté haciendo en nombre de la Iglesia Católica. Los obispos dan lo que se llama una missio canónica, es decir, un envío en nombre de la Iglesia, le envían a un teólogo para que en su nombre enseñe las facultades de teología de la fe católica. Por lo tanto, cuando ven que ese obispo, que ese teólogo no lo está haciendo conforme en fidelidad al depósito de la fe, le retiran esa missio canónica, ese envío. No se pone, por lo tanto, en duda el derecho de que alguien tenga su libre opinión, sino lo que se cuestiona es que esa persona enseñe tal cosa en nombre, con la autoridad de la Iglesia, representando a la Iglesia. Lógicamente, para tener ese grado de representatividad hay que estar en comunión de fe. Bueno, pues ayer tuvimos un programa que hoy continuamos con la presencia que hoy también vamos a agradecer, y continúan con nosotros 2 obispos más. Monseñor Demetrio, obispo de Tarazona. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Demetrio. Y Monseñor Jesús Sanz, obispo de Huesca y obispo de Jaca. Buenos días, Jesús. Buenos días, don José Ignacio. Bueno, pues para continuar con el tema de ayer, porque ayer también tuvimos la experiencia de que el tiempo corre y luego al final quedan muchas cosas por decir, voy a introducirlo leyendo un breve artículo que el aquí presente, Monseñor Demetrio, con el nombre de Denominación de Origen, publicó recientemente, creo que en el Heraldo de Aragón, ¿es así? Todavía no lo han publicado. Todavía no lo publicarán hoy. Bueno, aquí la primicia siempre la tiene Radio María, o sea que vamos a leerlo. Dice así: Denominación de Origen, a propósito de la notificación sobre el jesuita John Sobrino. La denominación de origen es garantía de calidad. Si nos dan un vino de marca falsificado, el cliente puede reclamar por el fraude de que ha sido objeto. La marca registrada es una garantía para el consumidor, sobre todo si se trata de artículos de alimentación. Nadie se molesta porque las autoridades sean en esto rigurosas. Salimos ganando todos, sobre todo porque nada más agradable que vivir en la verdad, saber lo que uno come, conocer en qué se gasta el dinero. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que ayuda al Papa Benedicto XVI en el servicio a la fe de la Iglesia Católica, acaba de publicar una notificación sobre las obras del padre John Sobrino, que llevan fecha del 26 de noviembre del 2006, fiesta de Cristo Rey del Universo. El objetivo de esta notificación es aclarar algunos puntos en que las enseñanzas de John Sobrino sobre Jesucristo oscurecen o niegan la verdadera fe de la Iglesia Católica. La verdad sobre Jesucristo no la marca la bolsa de Nueva York ni la de Japón. La verdad sobre Jesucristo ha sido confiada por el mismo Cristo a su Iglesia, dotándola de los medios apropiados para que pueda cumplir esta misión encomendada.
Uno de los medios más importantes es el magisterio del Papa y el de los obispos, que en obediencia a la palabra de Dios, transmitida en la tradición viva de la Iglesia, proponen con la autoridad recibida del Señor la verdad que ha de ser creída con actitud de fe. Se trata además de una verdad salvadora. No es lo mismo creer esto o lo otro, pues el acto de fe hace del creyente un hombre libre con la libertad de Cristo, salvándole del error y del pecado. La notificación aludida avisa de que las obras de John Sobrino no presentan la fe de la Iglesia Católica sobre la divinidad de Jesucristo, sobre la encarnación del Hijo de Dios, sobre la relación de Cristo y el reino de Dios, sobre la autoconciencia de Cristo, sobre el valor salvífico de la muerte de Jesús, casi nada. El contenido está falsificado en sus elementos más genuinos. En estas doctrinas de Jesucristo casi no queda más que el hombre. No se juzga en este caso nada, la vida del autor, no se juzga de eso, pero se le prohíbe enseñar en nombre de la Iglesia. La propia congregación, desde hace años, viene dialogando con John Sobrino, proponiéndole la fe de la Iglesia e invitándole amablemente a que corrija sus propuestas. Este se mantiene en su postura. El vino falsificado que él nos ofrece le parece mejor que el vino bueno que ofrece la Iglesia. Es momento de reclamar la denominación de origen, de echar mano de la marca registrada. Agradecemos una vez más a la Congregación para la Doctrina de la Fe que nos haga este precioso servicio. Es por el bien de todos. Bueno, pues me ha parecido conveniente pues, hacer esta introducción que también recuerda bastantes de las cosas que ayer comentábamos. Y yo pienso que dicho esto, pues vamos a continuar adelante. Si les parece a mis hermanos, a don Jesús y a don Demetrio, ayer de los 6 puntos que tenía esta notificación, de los 6 puntos, tuvimos ocasión de expresar los 2 primeros. El primer matiz, la primera matización que hacía esta nota de la congregación a este teólogo era sobre la metodología incorrecta que utilizaba a la hora de hacer teología, olvidando que el lugar, la fuente, los condimentos, decía aquí, ¿no? Nuestro hermano don Jesús decía que todo cocinero tiene que tener primeramente pues, los elementos de los cuales cocina, ¿no? Y en la teología esos elementos de los cuales pues, después elabora la teología, las fuentes son la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia, ¿no? Y los concilios. Bien, este autor en concreto rechaza tales fuentes, en gran parte la Sagrada Escritura y muy especialmente los concilios de la Iglesia, que los considera un obstáculo, y él dice que la fuente desde la que él hace teología es la Iglesia de los pobres. Bueno, un concepto demasiado difuso y demasiado manipulable, ¿no? Un segundo error es sobre la divinidad de Jesucristo, la no confesión de la divinidad de Jesucristo. Este autor no utiliza la expresión Jesús es Dios, sino dice Jesús es de Dios. Bien. El tercer punto, en el cual hoy nos centramos y tomamos ya el hilo de lo que ayer, pues, por falta de tiempo, tuvimos que dejar a medias. El tercer punto en el que la congregación llama la atención sobre los errores señalados en algunos libros determinados, especialmente 3 libros de este autor, aunque también recuerda que estos errores están luego repartidos en otras obras, ¿no? El tercer punto es los errores sobre la encarnación del Hijo de Dios. El autor distingue entre el Hijo y Jesús, hace una distinción entre ambos. Llega a decir, literalmente, que el Hijo asume toda la realidad de Jesús, sugiriendo la presencia de 2 sujetos en Cristo. De esta forma no se afirma claramente que Jesús es el Hijo y que el Hijo es Jesús. Este autor, John Sobrino, refleja así la llamada teología del homo assumptus, el hombre asumido. Ahora intentaremos explicar estos conceptos, ¿no? Incompatible con la unidad de la persona de Cristo en las 2 naturalezas, tal como la profesa la fe de la Iglesia Católica. Bueno, aquí hay un tema de teología que sería bueno que nos explicásemos, que hiciésemos una explicación. También hay un tema que sería bueno, que igual le vamos a pedir a Monseñor Demetrio, especialmente aquí especialista en cristología, que nos aclare estos conceptos, que es esto de la comunicación de idiomas, a la cual también hace referencia en este punto
la congregación de la fe. Vamos a comenzar poniendo el balón en el tejado de Monseñor Demetrio, si le parece, como buen cristólogo. Vamos a ver. Habría dos maneras de explicar este misterio de la encarnación. Una, que se ha intentado a lo largo de la historia, la de ver un hombre que es hecho Dios. Por ese camino no vamos a ningún lado, que es el camino que elige John Sobrino. Y otro, que es por donde la Iglesia se ha inclinado definitivamente, tanto en el Concilio de Éfeso como en el Concilio de Calcedonia, año 421 y 451. Y en esta postura, la Iglesia, al explicar quién es Jesucristo, ha explicado el misterio de la encarnación diciéndonos que el Hijo se ha hecho hombre. Ese es el misterio de la encarnación, que el Verbo se ha hecho carne. El misterio de la encarnación no es que un hombre se hace hijo de Dios. Porque si decimos que un hombre se hace hijo de Dios, tenemos primero un hombre, y después se hace hijo de Dios, vete a saber cómo. Eso es un poco lo que nos sucede a nosotros por participación. Es decir, todo cristiano es hijo de Dios siendo primero hombre y después es hecho hijo de Dios. Pero en el Hijo eterno de Dios, Jesucristo, no ha sido así. Él existe desde siempre como persona divina y se ha hecho hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Por resumir, diría, el movimiento de la encarnación es un movimiento que va desde la eternidad al tiempo, desde Dios al hombre, y por tanto está muy bien expresado con la frase de San Juan: el Verbo se ha hecho carne. Porque si el Hijo, es decir, si Jesús no es Dios, María no es madre de Dios. Aquí esto es muy importante. Y la Iglesia, antes de aclarar todo el aspecto de que el Hijo se ha hecho hombre, y en Calcedonia explicarnos que es una sola persona en dos naturalezas, nos ha explicado en el Concilio de Éfeso, y María aquí introduce una luz preciosa para entenderlo. María es verdaderamente madre de Dios, porque es madre del sujeto divino que se ha hecho hombre. Si ponemos dos sujetos, el divino y el humano, María solo sería madre del humano. María no sería madre de Dios. Y es claro, en la fe de la Iglesia, en la religiosidad popular, en la tradición unánime de la devoción a María, que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque el sujeto al que ella le da el ser hombre es Dios. Yo veo resumido en esto lo que quería decir, y ahora si queréis comentamos otras cosas. Muy interesante. Vamos a pasar la palabra a don Jesús. ¿Dónde le parece a él que, desde qué perspectiva explicaría por qué hoy en día existe? Porque yo creo que no estamos hablando aquí, no nos estamos centrando en un autor, sino que a propósito de los errores de este autor, estamos comentando errores bastante extendidos, por desgracia, ¿no? Pues en la cultura contemporánea, una visión secularizada de la presentación del mensaje cristiano. Le damos la palabra a don Jesús. Sí, no solamente, como acaba de explicar don Demetrio, hay un dato que teológicamente se puede refutar, porque no es el método, digamos, que Dios ha escogido para hacérsenos llegar, para contarnos su secreto y su buena noticia en nuestro propio lenguaje, un lenguaje humano que sabe de palabras y sabe de gestos, los nuestros propios, ¿no? Sino que más allá de la refutación teológica que se puede hacer, como hace la congregación en esta nota por el padre John Sobrino, es que un poco lo apuntábamos ayer, se está repitiendo una posición equivocada que no es nueva. Es decir, que esta postura que adopta el padre John Sobrino en su cristología repite errores, es decir, herejías, que son ya muy antiguas. La pregunta que tiene el corazón del hombre, eso que decía el gran San Agustín, que el hombre tiene un corazón inquieto. Nos has hecho, Señor, con un corazón inquieto que no descansará, que no parará de hacer preguntas hasta que descanse en ti, en lo que tú nos dices y en lo que tú nos das.
Así comienza con otro lenguaje el libro de las confesiones del gran padre de la Iglesia, San Agustín. Ese corazón inquieto no cambia, la inquietud es la misma. Lo que cambia no es la pregunta del corazón del hombre, sino el modo de presentarla. Pero la pregunta es la misma. Y por tanto, Dios tampoco cambia en su respuesta. La labor de que tiene la Iglesia a partir del dato revelado es la de presentar con total fidelidad la respuesta que Dios ha dado. Podríamos pensar que este es el noble oficio, la noble tarea que tendrían los teólogos, de sin falsear la respuesta de Dios y la comprensión de esa respuesta por parte de la Iglesia, en su larga tradición, en el depósito de esa fe que ella custodia y anuncia, saber presentar de un modo inteligible a cada generación, a cada cultura, la respuesta invariable de Dios ante la pregunta invariable del hombre. De manera que el ropaje cultural, lingüístico, sería una cuestión menor, porque es lo más mutable. Lo que no cambia es la pregunta por parte del hombre y la respuesta por parte de Dios. Y la pregunta del hombre es llegar a la amistad perdida con Dios. Y la respuesta de Dios es ofrecer gratuitamente ese cauce que, haciéndonos hijos de Dios, en su Hijo hemos sido salvados, en su Hijo hemos sido respondidos, en su Hijo hemos sido abrazados y redimidos. Esta es la historia de la Iglesia. De manera que cuando alguien cambia el método, cuando alguien decide explicar de tal manera esta respuesta de Dios, que falsea el método de Dios, el cauce que Dios ha escogido, pues está traicionando la verdad y está construyendo su propia salvación. Está explicando lo que jamás Dios pronunció y está contándonos o vendiéndonos lo que Dios jamás ha querido ofrecernos. De manera que yo lo que veo es que en estas posiciones equivocadas y por tanto heréticas no es tanto una novedad que al hilo de una urgencia, pues en este caso, y aparecerá después, de un contexto sociopolítico, de una realidad humana, con la mejor buena voluntad, un teólogo trata de acercar la luz y la esperanza, sino que está repitiendo errores que ya están caducados en el tiempo. Por cierto, antes de pasar al siguiente punto, a propósito de lo que está diciendo don Jesús, me permite un comentario que creo que es interesante, porque él nos está recordando que estos son errores antiguos y a veces se pretende también pues justificar ciertos errores por el hecho de que parten desde una idiosincrasia y desde una circunstancia concreta en la que unos teólogos se han encarnado y entonces están en ese lugar concreto, como se están comprometiendo con la situación en concreto pues, de Hispanoamérica, y entonces desde esa teología comprometida, partiendo de las aspiraciones concretas de ese lugar en el que se han encarnado, surgen de allí ese tipo de opciones, ¿no? Y me parece muy interesante lo que ha dicho don Jesús de que no hay tal cosa, que esos errores, o sea, esas posiciones no parten tanto desde esas demandas concretas de ese pueblo de Dios al que se está atendiendo, sino que en el fondo son herejías traídas desde otros tiempos, incluso exportadas de Europa, ¿eh? Había que decir así claramente, que ese tipo de posiciones secularizadas poco tienen que ver con la fe sencilla del pueblo de Dios de Hispanoamérica, sino que más bien me parece que son exportadas desde unas concepciones secularizadas, desde nuestras posturas, digamos, de hijas de la Ilustración, aquí en nuestra Europa. Creo que también esto es bueno señalarlo, que aquí no hay nada de original y no hay nada de conectar con una sensibilidad concreta de un pueblo sencillo, pobre y fiel al que se le está sirviendo, sino que se está proyectando sobre ellos errores ya viejos y además exportados de Europa, que creo que esto es bueno recordarlo. Bien, pasamos al siguiente punto. Aquí hemos recordado en el anterior que como nos decía don Jesús, la gran novedad es que Dios toma la iniciativa de responder al anhelo del hombre, pero responder Él viniendo a nosotros. Es Dios mismo quien en la encarnación decide acercarse al hombre, y es Él mismo el que de una manera descendiente, el Verbo se hace carne, asume la condición humana en las entrañas de la Virgen María. No cabe pues aceptar esta expresión del autor,
el Hijo asume toda la realidad de Jesús. Se entiende que es una expresión herética. No es que el Hijo asume toda la realidad de Jesús. El Hijo se hace carne en las entrañas de la Virgen María y toma la condición humana. Porque no son dos personas, la del Verbo, el Hijo, y otra Jesús. No, es una sola persona. Es la persona divina que toma la condición humana. Esta es la afirmación contundente, por lo tanto, de la congregación. Vamos a tener un momento de reflexión antes de seguir al siguiente punto. Bien, continuamos en este programa de comentario del Catecismo de Radio María. Continuamos con esta presentación de la notificación que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho sobre las obras de John Sobrino. Estamos acompañados de Monseñor Demetrio, obispo de Tarazona, y Monseñor don Jesús Sanz, obispo de Huesca y de Jaca. Estamos comentando el contenido, hemos tenido ocasión de comentar los 3 primeros puntos de esta nota y vamos al cuarto error que señala esta nota, que es el siguiente, referido a la relación entre Jesucristo y el reino de Dios. Según el autor, la persona de Jesús como mediador no puede ser absolutizada. Jesús se debe comprender desde su relación con el reino de Dios. Para este autor, el reino de Dios, no se identifica con Jesús. Él entiende el reino de Dios como la realización de la voluntad de Dios para este mundo, a la cual llamamos mediación. La mediación está asociada a una persona o un grupo, y a esto se le llama mediador. Es decir, este autor dice que Jesús es un mediador, pero no es la mediación. Jesús es mediador solo por su humanidad. Se niega así la única mediación universal de Cristo y su identificación con el reino de Dios. Es decir, se niega el hecho de decir Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Un tema también importante, como podemos observar. Vamos a darle la palabra a Monseñor Demetrio y pedir un poco que nos ilumine este aspecto. Vamos a ver, está todo unido, lo anterior con lo presente y con lo que sigue. Es decir, cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, debemos entender que es Dios el que quiere reinar en la historia, pero esto lo ha hecho Dios Padre enviando a su Hijo. El reino es Jesucristo, su Hijo hecho hombre. Ahí es donde Dios manifiesta su reinado en la historia y todos los hombres entendemos que Jesús es Señor de la historia. Por el contrario, si se desvincula a Jesucristo del reino, yo puedo diseñar un reino pues a mi gusto. Puedo decir, bueno, pues que el reino de Dios consiste en esto, consiste en lo otro, consiste en lo de más allá. Y en segundo lugar digo que Jesucristo ayuda a eso que yo estoy proclamando. La fe de la Iglesia, sin embargo, en este punto nos dice, no. Aquí no puede inventarse cada uno el reino que él quiera. El reino de Dios en el mundo, en la historia, coincide con Jesucristo. De manera que Jesucristo es el mediador, en él se ha hecho presente y se ha cumplido el reino. El reino de Dios es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret. A mí me parece esto fundamental, porque es que además, si separamos el reino de Dios de Jesucristo, o ponemos a Jesucristo, diríamos, subordinado al reino de Dios, ideologizamos el reino de Dios. Y el reino de Dios, pues, para un autor puede ser, qué sé yo, la liberación material en clave marxista de una pobreza que estamos viviendo, pero para otro el reino de Dios puede ser, qué sé yo, alcanzar cotas de bienestar que en los países occidentales se pretende, ¿no? No. El reino de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos dice en qué consiste la voluntad de Dios para el hombre. De acuerdo, muchísimas gracias por esa aclaración. Le vamos a dar la palabra a don Jesús para que nos ilumine un poco más. Bien, pues en la misma línea que acaba de decir don Demetrio, este reduccionismo que una cristología pues inadecuada, insuficiente,
no es solamente de la persona de Jesús a la que se le niega el carácter divino, es una persona divina con una doble naturaleza, sino que esto tiene una consecuencia después en la actuación, en la historia, y por tanto se presta lo que Jesús predicó y lo que Jesús ofreció y construyó y que entregó precisamente a su iglesia, se reduce a los diferentes ismos que a través de la larga historia de 2000 años han ido apareciendo y que en estos decenios últimos hemos visto quizá más popularizados por la facilitación de los medios de comunicación que tiene pues el momento actual nuestro. Entonces, podríamos ver que estas teologías, las que parten de Europa, como decía antes don José Ignacio, la que después se experimentan en zonas más deprimidas económicamente o culturalmente, como puede ser Hispanoamérica, como puede ser África o como puede ser Asia, porque hay diferentes. De hecho, la congregación ha ido poniendo en guardia a diferentes teólogos que cada cual en su trinchera nos ha pretendido contar la batalla por su cuenta, ¿no? Entonces, este reino se presta cuando la persona de Jesús se la ha presentado de una manera errónea, se presta a que lo que Jesús propone sea igualmente deudor del mismo error. Y por tanto, la actuación del reino pues se reduce a una actuación sociopolítica, en este caso deudora del marxismo, como ya se nos advirtió con motivo de la teología de la liberación, de alguna teología de la liberación. Yo me permito recordar que en el año 85 el entonces prefecto de esta congregación, cardenal Ratzinger, él quiso poner en guardia de alguna teología de la liberación, pero no de la libertad que acerca el reinado de Dios y la salvación de Jesucristo. Pero no solamente es la teología de la liberación de corte marxista, como una reducción sociopolítica del reino del Señor, sino que también podríamos sacar, tirando de esta hebra, pues otras madejas, como es el ecologismo, es decir, ese panteísmo en el que con la ocasión o pretexto de la naturaleza, que voy a decir yo, hijo de San Francisco, pues se está contando de un modo reductor lo que es la salvación. O el indigenismo tan en boga en este momento en algunos países de Hispanoamérica, que es el respeto de las culturas precedentes, pero que no nos hacen cautivos, y por tanto que a partir de esas culturas, que es lo que encontramos, anunciamos a Jesucristo Salvador. No es que llegamos a un ten con ten para organizar una especie de consenso, no, en esas culturas y en esa realidad humana, cultural, anunciamos a Jesucristo como Salvador también de esas personas, que redime también esas culturas. Y claro, el coqueteo con el indigenismo al uso da como consecuencia reducir el reino a estos brotes, o el feminismo, digamos, por último, que sería también la utilización de la mujer y de su justa liberación, de su reubicación, de su igualdad en cuanto a dignidad. Bueno, pues todos estos ismos, estos reduccionismos aplicados al reino de Dios se derivan de una errónea comprensión y presentación de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y además yo añadiría una cosa que me parece interesante a raíz de lo que don Jesús está diciendo, y es que claro, cuando el reino de Dios no se identifica con Jesucristo, ¿no? Si el reino de Dios parece una instancia superior y de alguna manera Jesucristo no es más que una realización concreta de ese reino de Dios, ¿no? Un mediador concreto dentro de ese reino de Dios, claro, de aquí yo entiendo que este es el germen de otro error que también está bastante extendido, que es el del llamado pluralismo religioso, ¿no? Claro, o sea, es decir, Jesucristo, por lo tanto, es un mediador entre el hombre, entre Dios y el hombre, y Mahoma puede ser otro mediador entre Dios y el hombre, ¿no? Claro, al final de esta no identificación entre Jesucristo y el reino de Dios, o sea, se puede perfectamente, ¿no? Se está poniendo quizás el fundamento a partir del cual luego se llega a afirmar pues una especie de pluralismo religioso, ¿no? Pues todas las religiones acaban siendo pues básicamente mediaciones concretas dentro de esa gran mediación que es el reino de Dios, ¿eh? Bueno, esto culturalmente, José Ignacio, tenemos aquí en España al menos una presentación que también tiene propuesta social, política, con la famosa Alianza de Civilizaciones, es decir, es una especie de gran bazar
en el que con el carrito del helado se lo hace usted mismo. Sí. Claro, entonces esta alianza de civilizaciones no distingue, sino que, como estabas apuntando tú, pone a Jesús como un buen agente, en el mejor de los casos, una buena persona, un buen agente cualquiera, pero que no es el único. Y por tanto, ojito a los cristianos, ojito a los católicos y ojito a la Iglesia, porque aquí esto es la nueva edición del Arca de Noé, Sí. en esta alianza de civilizaciones donde ya no se distingue nada, especialmente lo que Dios ha dicho, ha hecho y nos ha ofrecido en su Iglesia. Sí, que detrás en el fondo de esa palabra pluralismo religioso lo que se está escondiendo es relativismo Esto es. religioso. Yo creo que es importante señalarlo. Bien, aquí yo creo que estamos diciendo dónde está un poco, ¿no? O sea, el cuarto punto de la nota se centra en el aspecto de la relación entre Jesucristo y el reino de Dios, pero que es verdad que de aquí se pueden derivar más errores, como ahora mismo estamos un poco señalando, porque los errores están todos, como decía don Demetrio al comienzo de la intervención, hombre, unos se concatenan, ¿no? Uno se deriva en el siguiente. Yo creo, don José Ignacio, Sí. simplemente esto, el decir que cuando se da este reduccionismo en la presentación del reino de Dios, que Jesús anuncia como parte no solamente, o sea, Jesús no solamente es el mensajero, sino que Él es el mensaje. Claro. Mensaje y mensajero, porque el reino de Dios es Él, es su salvación. Esto no significa que cuando estamos señalando los reduccionismos relativistas del reino de Dios, la Iglesia pretenda estar por encima, o que Jesús estuvo por encima de lo que es la dignidad de la mujer, la belleza de la creación, la libertad y la justicia de los pueblos. No, simplemente que es que no podemos hacer coartada o pretexto de estas banderas para falsear el reino de Dios. Pero claro que los pobres, la mujer, la creación, las culturas precedentes, claro que nos interesan y los respetamos, y a ellas responde justamente la salvación y el reinado de Dios. Vamos a avanzar, porque el reloj también corre. Vamos a introducirnos en el quinto punto. El quinto punto de esta nota, donde se señala otro error. El error sobre la autoconciencia que Jesucristo tenía, la conciencia que tenía de ser Él el Hijo de Dios. Y un sobrino presenta a Jesucristo, siguiendo nuestros otros autores también, como Leonardo Boff, de la Teología de la Liberación, le presenta como Jesús es un extraordinario creyente, tuvo fe. Él tuvo fe como nosotros, ¿no? A partir de esta afirmación se excluye la conciencia filial y mesiánica de Jesús, que es consecuencia directa, pues, de esa ontología del Dios hecho hombre. Claro, la nota de la congregación le reprocha que atribuir fe a Jesucristo es incompatible con la afirmación de la Iglesia sobre el conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios tuvo de Dios Padre. Vamos a ver, le vamos a pedir a don Demetrio que nos ilumine así lo más pedagógicamente posible este aspecto. Además, sé que también don Demetrio estos días ha escrito un artículo hermoso en el que él titula Jesús sabía que era Dios. A propósito de este error, le agradeceríamos que nos explique esto. Vuelvo a repetir lo anterior para comenzar, es decir, todo se reduce, diríamos, siempre al mismo punto. Dios nos ha dado en su Hijo todo lo que tenía que darnos, y este Hijo nos lo ha dicho con palabras humanas, con una vida humana, haciéndose plenamente hombre. Ahora bien, este personaje en la historia, que es Jesús de Nazaret, ha vivido sabiendo quién era Él, porque si a Jesús le preguntamos así en secreto, ¿y tú quién eres? Y Él no nos va a responder, yo no sé quién soy, pues estaría en peores circunstancias que cualquier persona, diríamos nosotros, ¿no? Es decir, Jesús, en esa existencia terrena, vive la certeza de quién es. Él es el Hijo eterno del Padre. Y Él conoce al Padre y nos habla continuamente del Padre. Es decir, Jesús es Dios y lo sabe, y lo vive, y lo goza, y lo disfruta. Y desde ahí, desde esa comunicación profunda con su Padre, nos habla de Dios como nadie nos ha hablado. Luego, entre Jesús, durante su estancia en la tierra, y el Padre que está en el cielo, hay una comunicación fluidísima. Llamar a esa comunicación fe, lo digo
pues como es desde la teología, podría decirse, pero a mí me parece insuficiente. Pues es decir, Jesucristo no ha sido un creyente más, que ha vivido en la oscuridad de no saber quién es y que se le ha ido descubriendo poco a poco, o de no conocer el plan redentor, que es el punto siguiente, y un día de sopetón se enteró que tenía que morir en la cruz. No, Jesús, vemos en el Evangelio que vive con fluidez esta comunicación con el Padre, y es lo que ya el mismo Evangelio de San Juan llama Jesús ve al Padre. Y es lo que la explicación teológica durante los 20 siglos de historia de la Iglesia pues llama la visión que Jesús tiene del Padre. Sé que en nuestro tiempo los teólogos son especialmente reacios a explicar esa fluidez de comunicación de Jesús con su Padre por este camino de la visión. Lo sé, y no es momento ahora de explicar lo que cada autor dice. Yo, en vez de irme a los autores, voy al magisterio de la Iglesia. Y en este punto, la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe cita la encíclica Mystici Corporis, donde habla de que Jesús, desde el comienzo de su existencia terrena, conoce al Padre y goza de esa relación fluida. Pero bueno, después Juan Pablo II, en Nuevo Milenio Ineunte, nos habla cómo Jesús tiene los ojos fijos en el Padre y ve con toda lucidez quién es el Padre y ve con toda hondura qué es el pecado. Al ver al Padre goza, al ver el pecado de los hombres sufre. Los sufrimientos en el corazón de Jesucristo vienen de ahí, de ese contraste profundo. Por eso decir que tenía fe como un creyente, como nosotros, que vamos pues de nublado en nublado y de luz en luz y de claroscuro en claroscuro, a mí me parece insuficiente. La nota, por tanto, lo que quiere hacernos ver es que Jesús sabía que era Dios. Luego los teólogos lo explican mejor o peor. Yo me quedo con la explicación que da el magisterio de la Iglesia, que da el catecismo de la Iglesia, donde nos habla de que ese conocimiento de Jesús en relación con el Padre es un conocimiento íntimo e inmediato, en donde Jesús ve al Padre. Muchísimas gracias. Y pasamos el turno de intervención a don Jesús. Esta experiencia, vivencia, podríamos decir mejor, que tiene Jesús del Padre, es la modalidad con la que Él nos ha revelado su buena noticia y con la que Él nos ha comunicado el reino, que Él comienza y la Iglesia continúa en la historia. Esta conciencia filial no es una especie de carrera o de oposición que Jesús gana o vence, no es una especie, permíteseme la metáfora, de operación triunfo, en la que Jesús logra, frente a otros candidatos o aspirantes, hacerse con el papel principal de esta obra salvífica, ¿no? Sino que Jesús es Dios hecho hombre, y que nos explica el misterio de Dios en palabras y gestos humanos, presentándosenos como hijo. Es decir, ¿por qué podemos decir lo que ninguna religión ha dicho respecto de Dios? ¿Porque somos más agudos o porque somos incluso más santos? No, podemos decir lo que afirmamos porque se nos ha contado, porque se nos ha revelado. Y esta revelación, esta narración de la que somos nosotros portavoces y portadores, podemos hacerla porque alguien nos lo ha contado en nuestro lenguaje y con nuestros gestos, alguien que no era de los nuestros, aunque se hizo uno de los nuestros, que es el Hijo de Dios. Por tanto, el Padre lo podemos denominar con este dulce nombre porque ha habido un Hijo que nos ha testimoniado, madrugando los días o trasnochando las tardes, porque es el mismo Hijo el que buscaba al Padre, el que después abrazaba a los hermanos, es el mismo. Por tanto, la filiación, la conciencia de ser el Hijo de Dios, de ser Dios, esta conciencia la vemos que traspasa en los relatos de los santos evangelios, no solamente en los coloquios íntimos que tiene Jesús con el Padre Dios, sino también en las consecuencias de misericordia, de verdad, de libertad, de salvación, de milagro que tiene con los hermanos. El Hijo de Dios es el hermano de los hombres, pero sin poder separar y sin tener que confundir este doble nivel
que este Hijo de Dios que nos habla del Padre nos hace hermanos suyos para constituirnos en hijos de Dios. El reducir una vez más esta conciencia que tenía Jesús de ser quien era, es como privarle a él de la pregunta, de la respuesta, mejor dicho, que él formulaba como pregunta a Pedro y los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Sí. Los oyentes creo que van a entender esto perfectamente si recordamos ese pasaje del Evangelio en el que Jesús, después de haber estado perdido en el templo, cuando después de unos días de angustia, pues María y José se encuentran con él y le reprochan, le dicen: pero hijo, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Proclamando y subrayando la conciencia que tenía Jesús de quién era su Padre. Y también incluso se lo está recordando a la propia María y al propio José. Incluso yo remito a los amigos de este programa del Catecismo de la Iglesia Católica a que puedan leer el punto 473 del Catecismo, en el que se habla de este aspecto concreto. Esa conciencia que tenía Jesús de quién era su Padre. También después permite, lógicamente, Jesús en su conocimiento humano demostraba también tener penetración divina hacia los pensamientos secretos que los hombres tenemos. Él conocía a la samaritana por dentro. Él conocía la vida de la samaritana. Dice el Evangelio, Jesús, conociendo lo que pensaban, dijo. Es decir, tenemos muchos pasajes en los que, por una parte, se trasluce la intimidad, digamos, podríamos decir, el conocimiento íntimo que tenía Jesús de quién era su Padre, de su filiación divina, y al mismo tiempo la penetración que tenía en el corazón del hombre, la capacidad de conocer al hombre por dentro, desde ese conocimiento que él íntimo que tenía de Dios Padre. Pero yo añadiría más, si me permite. Sí, adelante. Jesús no solo conoció a la samaritana por dentro, sino que durante su existencia terrena me conoció a mí y a ti, porque si Jesucristo no nos hubiera conocido, su entrega a la muerte hubiera sido una entrega por una colectividad anónima. Y Jesús, como muy bien expresa San Pablo después, que no convivió con Jesús en su existencia terrena, Jesús me amó y se entregó por mí. Es decir, vendrá después, en el punto siguiente, el valor salvífico de la muerte. Pero es que a mí me parece muy importante que Jesús, durante su existencia terrena, con una luz superior, evidentemente, que le venía del Padre, y que lo explique quien quiera como quiera, pero el magisterio nos dice que es, pues que Jesús ve al Padre y ahí nos ve a todos nosotros. Jesús no solo conoce al Padre, sino que nos conoce a cada uno de nosotros. Jesús cuando nace en Belén, Jesús cuando predica, Jesús cuando en la agonía de Getsemaní vive la angustia y el miedo tremendo que le viene encima, es porque me conoce, porque conoce la historia de la humanidad y conoce el pecado. Y eso le hace sufrir de tal manera que eso mismo ya le hubiera producido la muerte. Es decir, si a Jesucristo le quitamos esa conciencia, ese conocimiento, pues vemos que Jesús hubiera sido un héroe nacional, pero no, el Hijo Eterno que, haciéndose hombre en su corazón humano, nos ha amado a cada uno y ha entregado su vida por cada uno de nosotros en su existencia terrena. Bien, nos falta un último punto, y aunque sea un breve momento de tono musical para que abordemos el momento final.
Bien, pues en este programa especial que estamos haciendo sobre un comentario a la notificación de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre las obras de John Sobrino, tenemos aquí como compañeros en el programa a Monseñor Demetrio y a Monseñor Jesús Sanz, obispo de Huesca Jaca y obispo de Tarazona. En compañía de estos dos obispos estamos comentando estos puntos que la notificación ha referido a los errores contenidos en los libros de este autor. Nos falta un último punto, el sexto, para concluir nuestro programa que hemos hecho durante 2 días. El sexto punto es los errores que se recogen, que se señalan en estos libros sobre el valor salvífico de la muerte de Cristo. Según este autor, Jesús no atribuyó a su muerte un valor salvífico. La muerte de Jesús es presentada como un ejemplo que motiva a todos en cuanto la afronta con confianza, como un acto de servicio. Pero la interpretación salvífica, según el autor, sería posterior, sería cosa de otros que le han dado esa intención, pero no procedería de Cristo. Así, de esta manera se silencian, pues lógicamente, muchos pasajes del Evangelio, ¿no? y de las cartas de San Pablo. La eficacia de la muerte de Cristo se reduce a un valor ejemplar, pero no es redentora, no es salvífica. Le vamos a pedir a don Demetrio que nos explique este aspecto. Pues poco más de lo que has dicho, para ser brevísimo, ¿no? Es decir, como si Jesucristo hubiera sido un héroe que ha entregado su vida, pero bueno, luego después San Pablo y la comunidad cristiana pues ha enaltecido este gesto generoso, ¿no? Y claro, no es así. Los mismos relatos evangélicos y todo el Nuevo Testamento nos dan a entender que Jesús mismo es el que da contenido y sentido a su muerte. Él sabe que muere por todos los hombres y como un sacrificio agradable al Padre, que satisface por los pecados de toda la humanidad, ¿no? El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos los hombres, por la multitud. Son palabras del propio Jesús. Es decir, que Él tiene conciencia de este valor redentor de su muerte. No es el inventor San Pablo, sino que es el propio Jesús el que ha dado sentido redentor a su muerte. Y lo ha dado, pues en la línea que estabas diciendo. No es un ejemplo que llega a quienes lo conocen solamente, sino que es el mediador del que hemos hablado antes, que realiza la reconciliación de los hombres con Dios, apartados por el pecado, y lo hace mediante la cruz, mediante su muerte redentora. Nos rescata, paga por nosotros un precio. Es decir, es la causa, no solo ejemplar, sino la causa eficiente, como la Iglesia nos anuncia. Pero vamos, no me entretengo más para dejaros que expliquéis otros aspectos. Pues está claro, la verdad es que la propia Eucaristía carecería de sentido cuando Jesús dice: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se derrama por el perdón de vuestros pecados. Se haría vaciada de contenido si Jesús no fuese consciente del valor salvífico que tiene su muerte. Bien, le vamos a pedir a don Jesús pues que igual que él haga una valoración así un poco global, pues no digo ya de este sexto punto que estamos comentando, ¿no?, sino de la nota explicativa en su conjunto. ¿Por qué piensa él qué importancia tiene y por qué tiene esa importancia? Bueno, tiene importancia porque cualquier explicación equivocada de Jesucristo pues está reclamando por parte de quien, por voluntad del Señor, custodia como un depósito esta fe que a través de los 20 siglos de andadura cristiana y eclesial ha venido celebrada, una fe que ha venido testimoniada hasta el martirio, que ha venido enseñada y propuesta a través de tantos ropajes culturales según íbamos encontrándonos con los pueblos o con cada generación. Y por tanto, si tú falseas el punto de partida, que es el punto de partida de la salvación que Dios ofrece en su Hijo, no solamente nos quedamos en una cuestión, digamos, puntual, marginal, sino que eso afecta a todo lo demás. Presentar equivocadamente a Jesucristo es inevitablemente presentar equivocadamente a la Iglesia. Y yo quisiera me atrevería a aconsejar que una buena razón por la que tiene la congregación para la doctrina de la fe,
o lo que tiene a nivel nuestro de Conferencia Episcopal, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, es el documento que los obispos hemos publicado, una instrucción pastoral, hace prácticamente un año, el 30 de marzo del año 2006, a propósito de los 40 años de la clausura del Concilio Vaticano II, donde decíamos cómo está la teología en esta España secularizada. Y ahí, partiendo de una pregunta preciosa que le acabamos de aludir en el momento anterior, la confesión de Cesarea, cuando Jesús pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?, haciendo una especie de gran encuesta para llegar a la pregunta clave, que es ¿quién dices tú?, ¿quién decís vosotros? Y ante la respuesta de Pedro, pues Jesús está afirmando en positivo lo que algunas teologías en general y la del padre John Sobrino en particular falsea en negativo. Por tanto, un buen comentario de esta cristología correcta y de esta eclesiología correcta es la que los obispos hace un año quisimos presentar a partir de esta confesión de Cesarea. ¿Quién dices tú que es el Hijo de Dios? Para escuchar del mismo Jesús quién es Él, con su autoconciencia filial de ser un Dios que al mismo tiempo se hace hombre. Yo creo que no es, como digo, un aspecto privado para especialistas de un tema muy puntual de alta teología sobre la gran cristología, sino que tiene indudablemente un sinfín de consecuencias en la vida concreta y cotidiana de los cristianos, en la vida de las personas y de las comunidades, porque de una cristología, repito e insisto, mal planteada, nace también una liturgia que no es lo que celebramos cuando los cristianos en la Iglesia y en comunión con ella celebramos los signos de salvación que suponen los sacramentos, que supone la oración litúrgica. No solamente la liturgia queda falseada y a merced de muchos vaivenes, de muchas interpretaciones folclorísticas o ideologizadas, sino que la moral entra en la barrena del relativismo, donde ya no es la referencia Jesucristo como esplendor de la verdad, sino que es lo que a mí me parece, yo creo, yo pienso, yo opino, y por tanto una moral que no se presenta como la salvación misericordiosa y liberadora del error y del pecado de cada persona o de cada generación, sino que a veces es rehén de las presiones oportunistas y demagógicas que tiene una generación, el relativismo moral. Pero que esto, la cristología mal planteada, influye también en la predicación de los sacerdotes, influye en la catequesis que hacemos a nuestros niños jóvenes o adultos, y tiene por último una incidencia no solamente en el ministerio, como acabo de apuntar, en el ministerio ordenado, sino también en la vida consagrada. Hay que decir que a veces estos teólogos son autores y sus libros son textos de formación en no pocos noviciados o casas de formación sacerdotal y religiosa. Y claro, la deriva que tiene una cristología equivocada, pues es que se sigue falsamente a quien Jesús no es. Y por tanto la secularización, la mundanización de la vida sacerdotal o de la vida consagrada es también consecuencia de una cristología falsa o herética. Bueno, agradezco muchísimo la colaboración de mis dos hermanos obispos, de don Demetrio y de don Jesús, en este programa. Yo concluyo diciendo pues que la Iglesia, por ese mandato de Jesucristo, está comprometida especialmente en esa opción por los pobres, que son los primeros que tienen que recibir el Evangelio de Jesucristo. Estamos especialmente llamados, ¿no?, a servirles. Y decía Benedicto XVI que la primera pobreza de los pueblos es no conocer a Cristo. Por eso la Iglesia llama la atención cuando no se presenta bien a Jesucristo, porque servir a los pobres es darles a conocer quién es su Redentor. Si un pobre le arrebatas, le robas la figura de Jesucristo en toda su plenitud, pues le has robado, lo que le quedaba, ¿no? El mayor de sus tesoros se lo has robado, y entonces le has empobrecido, ¿no?, hasta su máxima expresión. Por eso, especialmente en los lugares más pobres, como puede ser Hispanoamérica, África,
lugares de pobreza, pues la Iglesia, sí, por una parte lleva a cabo toda su obra de asistencia social y de alivio de la pobreza, y presenta a Cristo en toda su riqueza, sin disminuir en absoluto la riqueza de ser imagen de Dios Padre, que es el mayor tesoro que la Iglesia puede ofrecer al pobre de nuestros tiempos. Os agradezco mucho vuestra colaboración y os pido también que os unáis a esta bendición que damos a todos los oyentes de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.